Muy buenas señores, en este vídeo voy a hablaros de Moreira y voy a exposearle con todo lo que ha hecho, bueno, hizo en el pasado y sigue haciendo a día de hoy. Muchos de vosotros no sabréis quién es, así que no os preocupéis que en este vídeo voy a hacer una introducción porque a algunos os sonará de la época del Duo Q Challenge que hicimos Orcus y yo, pero es que últimamente también he tenido noticias sobre él, así que en este vídeo voy a presentaros toda la historia simplemente para que se sepa pues qué clase de persona es y qué está haciendo exactamente. Así que vamos con el vídeo y os voy a contar la historia de Moreira. Bueno, hace unos meses muchos sabréis que estuve participando en un evento que se organizó en España, bastante grande, que tuvo repercusión prácticamente a nivel internacional, donde estaba participando gente como Miswell, Fitiño, Maza, Star, Orcus, bueno, un montón de gente, ¿no? Yo estaba en ese dúo Q en el que Orcus era mi pareja de este challenge, ¿no? Que consistía en tener cuentas que iban desde diamante hasta, en un plazo de X días, intentar llevarlas al máximo rango posible. Pues en este challenge, pues la verdad es que fue una odisea, porque había un montón de cheaters, un montón de partidas raras y tal. Bueno, eso lo que sufríamos todos los participantes, pero Orcus y yo, que fuimos prácticamente primeros durante todo el challenge, de hecho quedamos, como ya sabéis, ganadores, tuvimos un problema aún mayor, ¿vale? Y este problema se llamaba Moreira. ¿Por qué esto fue un problema? Bueno, porque había una persona, que ya os digo, era esta persona que se llamaba Moreira, que por cierto en esa cuenta se ha cambiado el nick, no sé si lo veis aquí en pantalla. En ese momento se llamaba Moreira, pero ahora se llama OneTap porque le cambió el nombre a la cuenta, como os digo, ¿vale? Entonces, esta persona constantemente se estaba cruzando en partidas con nosotros. Si lo habitual es que una persona nos lo encontramos una vez o a lo mejor dos, a Moreira nos la encontramos muchísimas. Os he traído algunos ejemplos de partidas. Pero lo más sorprendente de todo es que las partidas con Moreira eran especialmente difíciles. O sea, es decir, siempre nos caía en el equipo de contrario, si no, misteriosamente había dodges en partida. Y lo curioso es que Orcus y yo llegamos casi a Radiant con un 90 y pico % de win rate, algo que prácticamente, o sea, prácticamente sin perder, algo que nunca se ha visto, al menos yo no he visto en la escena de Valorant, y hacíamos un logro increíble. Pero de repente nos encontramos partidas con este one tap y las partidas se volvían completamente surrealistas. Y os hablo surrealistas de que nos encontrábamos 5 stacks en la bomba donde atacábamos, reacciones raras por el equipo rival, que nos chivaban que alguien estaba haciendo Steam Snipe, o sea, todo como muy raro, ¿no? Y, en fin, que ya os digo que estábamos acostumbrados a enfrentarnos a cheaters, a enfrentarnos a de todo, pero lo de las partidas de Moreira era algo loco, ¿no? Entonces, esta persona Moreira, como ya os digo, mira, por ejemplo, aquí en Abyss, pues estoy yo, que nos enfrentamos a él, que es el One Tap. Conseguimos ganar, pero otras, por ejemplo aquí en Split, pues Orcus y yo perdimos contra él que iba en dúo, otra partida que también ganamos pero estuvo como súper ajustada, otra que está aquí también perdimos y también estaba él, pero bueno, era unas partidas, ya os digo, que entre ellos se hablaba, los del otro equipo luego nos hablaban al privado diciendo que había una persona chivando cosas, el Moreira aparecía en nuestros chats jactándose y tal. En general nos hizo la experiencia del dúo Q horrible. Creo que, o sea, si en todo el dúo Q no sé cuántas decenas y decenas de partidas jugamos, que nos quedamos prácticamente a nada del Radiant, con un, ya te digo, casi un 100% de win rate, las pocas partidas que nosotros llegamos a perder no fueron contra cheaters, fueron contra Moreira. Y curiosamente Moreira tampoco, excepto una o dos partidas, no autofragueó, sino que simplemente, pues eso, se dedicaba a generar unas incertidumbres muy raras en las partidas. Yo entiendo que diciéndoles a todos que estamos streameando, que fueran nuestros streams, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cosa terminó ahí. Nosotros como que ya pasamos un poquito de Moreira, nos amargó el dúo Q, pero aún así, pues mira, Orcus y yo hicimos muy buena pareja, lo ganamos y ahí terminó la cosa. De hecho, me surgió a mí y a Orcus nos surgió la idea de, oye, reportamos a este por Steam Snipe, porque era evidente que ya emparejaba al mismo tiempo que nosotros, porque si no, no te puedes salir con tanta frecuencia en nuestras partidas y que siempre nos intentaba pues un poco sabotear. De hecho, hay gente que escuché que podía ir cargado y tal, pero bueno, lo dejamos pasar ahí. Orcus y yo dijimos, mira, no vamos a reportar ni siquiera a Riot, lo dejamos y punto, ¿no? Porque tampoco es muy difícil esto del reporte del Stream Snipe. Pues durante estos meses nosotros seguimos jugando y yo de vez en cuando me encontraba a Moreira. Y cuando me encontraba a Moreira, el Arrankeds, él directamente me amenazaba con que dodgeaba la partida porque él supuestamente pues nos odia o me odia, o a mí, a Orcus, no lo sé, ¿vale? Porque evidentemente nosotros le hemos dicho unas cuantas cosas durante el dúo Q. Y bueno, la cuestión ahí, cada vez que me lo encontraba, era prácticamente una partida que me amenazaba con throwear, un poco lo que pasa en todas las Rankeds, ¿vale? Hasta ahí bien, cosas asumidas, un tío que se le va un poco la olla y demás. Pero es que ayer
pasó una cosa que fue muy curiosa en 2 partidas. Y entonces ya por esto, pues quiero que veáis las partidas de, primero, la terrible humillación que debió recibir y la segunda es la exposeada que le hicimos, ¿vale? Así que os voy a dejar la partida de lo que pasó y os cuento un poquito luego, en el momento clave, qué es lo que empezó a llamar mi atención y qué tiene que ver con Moreira. En vez de cagar internet, es raro. Loco. Vale, guys. No. Hello. I won't take spike. I got my turret. Yeah. And I got the drone. Tanto en top. Not again. I got a drone. No quedan cargas. Desplegando drone. Buen bug, Buen bug. Buen bug que se va a la Q. Un enemigo. Let me flash. Let me flash. Let me... No quedan Oh cargas. shit. Give me spike. Wait. Don't fight him. Quedan 20 segundos. No. Denegando visión enemiga. No quedan cargas. I'm a drone. Enemigo a la vista en A. One flank. One's backside. Two backside. Three backside. Kill choice. One shit. One flank. So it's only one B. Spike soltado Oh, en la wow. zona de aparición atacante. Viper is low, okay, he's here. No, don't come back, There are 2 guys on me. Okay, go back. I go upper, wait. I can dodge. Mi definitiva está lista. Bloqueando visión. Un enemigo. Good play, man. Es que la gente esta pues lo hace que da pena. Three here. 40. Just go back. Go back, go back. I'm really low. can Okay, read it, we I'm can gonna leave lure one here. commit. I'm gonna lure commit. Let me do. Battle down. Enemigo a la vista en mí. They're leaving Go it. first, I get back. Right now, 1 HP. No quedan cargas. Battle down. No quedan cargas. Wait, not on. Y puto. ¿Sabes? Le ha dolido eso al Soba, Jet, he's dead. Torreta desplegada. Where do you want to go? Just go beyond Viper. Yeah, go B, go B. Gracias, bot. Definitiva lista. Can draw. Jet, could you go with I'm them? drawn, wait. One side. 2 orange. Just go ult. Denegando visión. Jet on mid. Tell me if you need help. Okay, go. Oh. Spike soltado en A. Solo queda un jugador.
Bloqueando visión enemiga. Bloqueando visión. Definitiva lista. Quedan 30 segundos. Ahí. 40 jet. Oh, you saw him. You saw him. You saw him. On rope, on rope. Es fine. Sabía que estaba ahí. Hitbox keep playing KD. Va, tengo cosas que hacer. ¿Cómo sabe que soy yo? Qué locura, ¿no? You're Voy just a gonna ponerme fit- delay. He's gonna ult. Voy a ponerme delay. Qué locura. Just take space. Quiero que os fijéis en que la reina del equipo enemigo me escribe que por favor que deje Hitbox de jugar a KD. Esto me raya mucho porque yo no estaba jugando con mi nombre de Dopamine y supuestamente nadie sabía que era yo. Well, the Viper lure. Bloqueo visión enemiga. Could you put your turret behind, Killjoy? Yeah, sorry. We're gonna play. She's speaking. Granada en I don't know. No one told me. Queda un jugador. I go tunnel. I love it. Left. Turret down. Nice. Hold down. Dude. 3v2. I'm gonna stay here, okay? Wait. Both. Right. Hide. I go Reyna stairs. healed. Spike colocado. Reyna One is here. Loading. Queda un enemigo. Kill it low. Nice. There's a shelf. I don't know. I play around your turret, and if they go A, I go with you. I love it. Should I go? Pushing it. Okay. No quedan cartas. No quedan cartas. Yeah, Lotte. One. Un enemigo. There's a guy. Nice, Reina. Guy in the bottom. Not There's up. another one there. Alright. Yes. Okay. Drone here. Go back. Off for you, off for you. Yeah. 140 jet. Hold down. Queda un enemigo. Where is he? 5 seconds start. He was. Wait, 2 seconds start. I'm darting. He's there. No quedan cartas. Good. Well played. ¡Apartad! Shit. Go here. Queda un enemigo. Hold down. Spike colocada en A. Zona despejada. Granada desplegada.
¿Eres de los que se ha dejado un dineral abriendo cajas en el CS y no te ha tocado ni un mísero cuchillo? Tranquilo, no eres el único. A todos los que hemos pasado por eso nos suena abrir, abrir, abrir y nada. Por eso quiero enseñarte Keydrop, una web donde puedes abrir cajas de skins pero con mejores probabilidades y premios mucho más ajustados a lo que buscas. Pero también puedes jugar batallas contra otros usuarios que resultan mucho más estimulantes. Además, a medida que vas subiendo de nivel, te dan cajas gratuitas diarias que puedes ir abriendo cada día con premios y jugosas skins. Si usas mi código HitboxKing, cuando deposites te dan un 20% de saldo extra y eso también te mete automáticamente en todos los sorteos de skins que hacemos cada semana. Te los dejo en la descripción. Cuanto más deposites, más participaciones tienes y más opciones de llevarte algo top. Eso sí, recuerda que esto es suerte, a veces ganas, a veces no. Así que si decides probarlo, hazlo con cabeza, más de 18 años y solo con dinero que no necesites para tus gastos del día a día. Dicho eso, nos vemos en Keydrop abriendo cajitas. Total, que cuando termina la partida, abro el score y me encuentro que en el equipo de enfrente estaba Moreira. Cárgate, ponte chetos. Si la gente cree que los llevas, no puede ser que seas tan mal en unas partidas y otras buenas en otras. Ponte los chetos. Solo sabes hacer stream snipe y ponerte chetos. Ni stream snipeándonos a Orcus y a mí todo un puto challenge pudiste conseguir que no consiguiéramos el primer puesto. ¿Cómo sabía que era yo? Era la gran pregunta. Entonces, aquí había dos opciones. Que me hubiera hecho stream snipe desde el principio y supiera que era yo, o por el contrario, que tuviera un programa que, por cierto, es ilegal y es motivo de ban si lo usas, que es el que, bueno, muchos de vosotros conocéis, que es desde el móvil, violas esas políticas de privacidad. Entonces, curiosamente, él estaba por mi chat ragueándome y diciéndome que, bueno, que había ganado por su equipo, que su equipo era muy malo, etcétera, y yo le dije que cómo había sabido que era yo. Y la excusa que me puso descartó totalmente y sistemáticamente lo de la app, porque él lo que me dijo es que estaba jugando y en el momento en el que íbamos 9-1, él altabuleó, vio un stream y como él me sigue, se metió justo en mi stream y justo dio la casualidad que era el momento que jugaba contra él y entonces vio que había sido yo. Así que decidió ponerme mensajito en el chat para intentar provocarme o sacarme del partido, lo cual, como os digo, no lo consiguió porque le estompeé. Total, que yo le dije que primero que eso ya era stream snipe, ¿vale? Y que segundo que no le creía, que yo sabía perfectamente que me había estado haciendo stream snipe y tal. Él lo negó a rajatabla y bueno, yo empezamos una discusión un poquito acalorada durante 10 minutos en el que empecé a buscar sus cuentas, ¿vale? Y me di cuenta de que tiene un perfil muy raro, porque ya me habían dicho en estos meses que está haciendo como cosas raras, como de repente es muy bueno, de repente es muy malo. Hay mucha gente que me ha dicho que puede que tenga cheats y vaya cargado. Entonces estuve analizando su tracker y vi que tenía como unos cambios de nivel como muy drásticos. Y yo le decía, oye, pero ¿te juegas en otras cuentas o algo por el estilo? Y dice, no, es que tengo algunas Smurf, pero tal, no sé qué. Le digo, pásamelas. No me las quería pasar. Al final la única que me pasó es la Smurf que utilizó para el Duo Q, que curiosamente no es su main. Ahí descubrimos que evidentemente había hecho lo de la Smurf únicamente para fastidiarnos en el Duo Q, como era evidente. Encima, había estado como una temporada sin jugar. Nosotros creemos que es porque le banearon una cuenta y no lo quiere confesar. Pero en fin, como unos cambios de nivel como muy raros. Además, el mes anterior también de repente había mejorado mucho, ahora ha vuelto a empeorar. Una cosa como muy, muy, muy extraña y muy turbia, ¿no? Pero bueno, yo le estuve un poco vacilando y provocándole para ver si se delataba y tal. Y bueno, le dije, mira, yo sé que con la información que me has dado, me acabas de mostrar tú mismo que en mitad de un game, jugando conmigo, te has metido a mi stream, has comprobado que era yo y eso pues ya es reportable. Él me decía que el Steam Snipe ni siquiera es ilegal y se empezó a reír, así que le saqué la imagen, la prueba de que el Steam Snipe hace muy poco lo ha puesto Riot, como que se va a poner muy en serio con eso, y le puse la imagen en pantalla, ¿vale? Y yo quise ser buena onda y le dije, mira, Moreira, te voy a probar una cosa, yo con esto ya podría reportarte a Riot, pero voy a decidir, ¿vale? O voy a extenderte una mano y no voy a reportarte, ¿vale? Te pude reportar en el Duo Q, por supuesto Steam Snipe, ahora tengo más o menos la prueba, pero no quiero reportarte más. Entonces te propongo, borra mi stream de tu lista de follows, bórrame a mí, ignórame, pasa de mí, deja de throwearme las partidas cuando nos encontremos y de tener obsesión loca conmigo, que es lo que está motivando a hacer este vídeo, ¿vale? Para ver si para ya un poquito. Y ya está, olvídame, nos olvidamos, ¿vale? Cada uno por su lado y punto. Y lo mismo con Orcus. Y bueno, él primero amenazó con denunciarme, diciéndome que él tenía 16 años, 17 años, no me acuerdo, y que me iba a denunciar, no sé qué. Yo le dije, pues soy abogado, no sé cómo me vas a denunciar. Ahí se quedó como un poco callado, nos estuvimos riendo un poco de él, básicamente, porque solo decía incoherencias y tonterías. Y al final, como quedó la cosa en que, bueno, mira, vamos a hacer eso, te extiendo la mano, tú verás si la quieres aceptar o no,
no me hagas más Steam Snipe, no me sigas en partidas, bórrame del Twitch para que luego no me digas que has entrado subconscientemente y ya está. Ahí quedó, emudeció, esperé un ratito y volví a meter partida, ¿vale? Esto había pasado como 30-40 minutos. Total, en la partida hubo en el chat que me puso, seguramente te encuentres a Moreira. Y yo le dije, si me encuentro a Moreira, está claro, ¿vale? Porque he parado entre la partida de antes y la de ahora, ya he hablado con él, le he avisado. O sea, si me encuentro ya a Moreira, es claramente que está intentando hacerme, sabotearme, joderme, y que está evidentemente haciendo Steam Snipe de ver cuándo le doy al botón. O sea, es así. Pero bueno, le ignoré y yo seguí jugando pues un Lotus, que me cayó un Lotus. Y bueno, curiosamente es que esa partida yo os la voy a poner aquí, ¿vale? Pero también jugué muy bien. Y bueno, realmente fui destruyendo el lobby, pero además, curiosamente, lo hice hablando con el chat. O sea, ni siquiera estaba pendiente de la partida. Siempre estaba hablando con el chat, hablando sobre el TDH y cosas de la vida, pero pasaba de la partida. It's you, I think. I'm playing offset. Flashing again. Queda uno. Vamos bien. One A. Ok. Go back, go back. Nice. Bloqueando visión. Solo queda un jugador. Deal. Off. Spike colocada. That's right. It's fine. Inside. One A, pushing fast. You will come here. Yeah, you might go back. Yeah. Maybe buy One C, two, buy one C, two. one C. More I mean. Yeah. Nice kill. They are going A. Okay. Careful. Decepcionante. You going K or you know? We don't know, bro. Maybe they are already in C, eh? Maybe still already. Yeah, I don't see anything on A. It's on chamber. Okay, it's here. Chamber. Spike plantada. I'm 1 HP. One is close to me. Yeah. One backside, on ping. Breach. I stand backside. Un enemigo. Big water. Nice. One A. One C. One's here and one A. One A, yeah. Go back. More Go on. back. Two on A. Interesting B. Wait, 3, 2, 1. I saw him. Okay. Nice. Chill. One more still on A. Flash. Have the spike, have the spike. Nice, well played. Entonces te sirve a lo mejor con tu núcleo más llegado, Dink. pero que tampoco... A veces es algo más de autocomplacencia, es decir, joder, no es porque sea un puto egoísta o porque sea mala persona o porque quiera joder a nadie o dar la nota, es que soy 60 on the distinto. City, otro. Queda un enemigo. Last AFK, should be. Last AFK. You sure? Gracias, Gabo. Yes. Ok, kill him. No sería tan así, porque una sociedad donde, por ejemplo, hace, yo que sé, 4000 años, donde el lenguaje no estaba desarrollado y tal, y era por el lenguaje de gestos, en cuevas y tal, pues ahí un autista habría pasado completamente desapercibido. Entonces, muchas veces... Oh, it's there. Al final del game,
comprobé y pasó una cosa muy curiosa, que es que al terminar la partida me encuentro que Moreira volvía a estar una vez más, casi 40-50 minutos después de la primera partida, otra vez más en el equipo. Pero esta vez había estado o estaba en mi lado. Chat, lo entendéis, ¿no? Que tengo que reportarle. Lo entendéis que tengo que reportarle, ¿no? ¿Veis cómo tengo que reportarle? Lo hace a propósito. Ya está. O sea, era esto que necesitaba. Moreira. You see, bro. You prove that you did it intentionally, bro. And you were on my chat. You were on my chat. Además, no solo estaba a mi lado, sino que era una Neon que permaneció, que estaba en dúo Q y que había estado toda la partida callada, sin decir absolutamente nada. Yo hablé en el lobby por si alguien me reconocía y él se quedó callado y no dije nada. Yo por eso pensé que no estaba él. Entonces, yo ya doy por hecho que esta persona está intentando pues sabotearnos a mí, según tengo entendido a Orcus también, que tiene una manía obsesiva con nosotros, que nos quiere fastidiar. Y bueno, yo voy a reportarle evidentemente a Riot. Le quiero exponer aquí porque mucha gente ya me ha hablado de él y a qué se dedica, para que sepáis la fama que tiene. Y yo ya le he estrechado la mano, ya no me voy a cortar ni un pelo, así que al menos ahora pues se va a monetizar y me voy a quedar a gusto. Y por último, lo último que debo decir es que Moreira... Decías, me hace gracia porque le estuve vacilando porque la partida anterior supuestamente le había ganado y le había hecho un div porque su equipo era peor, porque por X o por Y o por tal. Y en esta partida que volví a jugar una reina fue fuertemente carrileado por mí mientras yo estaba tranquilamente hablando con el chat y streameando. Eso le debió dar muy duro en el orgullo y después de esa partida pues ya no volvió a aparecer por mi chat ni volvió a decirme nada. Pero ya os digo que seguramente los próximos días nos lo encontraremos. Así que nada, simplemente que sepáis que eso, que Moreira, los que tanto hablamos de él en el dúo Q, está más que confirmado que intentó sabotearnos el dúo Q y que también es una persona que se dedica a stream snipear y Dios sabe que de meterse en las partidas de mías, de otros streamers para intentar jodernos, putearnos y tal. Así que nada, Moreira, ahí tienes lo que has cosechado, mucha suerte y espero no verte más y que, bueno, si Dios lo quiere, Riot tome medidas contigo. Un saludo y ponme en los comentarios qué pensáis al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo.